El salario mínimo interprofesional ha subido un 5%, que es exactamente, vea, la cifra que pedían los sindicatos. Bueno, y escucha esto, a partir de hoy y en otros momentos del 2024, el salario mínimo subirá en 25 estados. ¿Quieres saber cuáles son los salarios de un Project Manager? ¿Qué países pagan más y cuáles menos? Quédate a ver este video y te lo muestro. Comencemos. Como es usual, el PMI ya publicó su informe sobre los salarios del Project Management para el año 2023. Así que vamos a ver cuáles fueron los resultados de este survey realizado por el PMI. El informe completo está disponible únicamente para miembros del PMI, sin embargo hay una versión para no miembros, una versión resumida para no miembros, y te voy a dejar el enlace en los comentarios para que puedas descargarlo totalmente gratis en caso de que te interese. Pues bueno, sin más preámbulo, empecemos a analizar el estudio. Lo primero que tenemos que ver es que, lo primero que vemos acá es que el estudio se realizó en alrededor de unos 20.000 profesionales en 21 diferentes países. La mayoría de ellos estaban certificados como PMPs, un 78%. Aquí llama la atención el tema de que el informe del año anterior, en 2022, se realizó a aproximadamente 30.000 personas en 40 países, lo cual por algún motivo que desconozco, la muestra para el 2023 fue menor. Pero bueno, estos son la lista de los 21 países encuestados para este estudio 2023, y de ahí podemos pasar a revisar el dato del salario anual. Aquí, como pueden ver, he escogido 4 países para efectos de profundizar un poco más. Sin embargo, eso lo veremos un poco más adelante. Pero acá está el listado de los 21 países y de acuerdo a los años de experiencia. Aquí podemos ver cuáles son los salarios promedio por cada uno de esos países. Como verán, en el caso de Estados Unidos es el que reporta el salario de el grupo de 21, es el que tiene el salario reportado promedio más alto. Y el país que tiene el salario con menor promedio es Egipto, dentro de esta lista de 21 países. Hay varios factores que influyen en el salario. El PMI aquí hace énfasis de que hay varios factores a considerar. Entre esos están, por ejemplo, los años de experiencia que tenga el Project Manager, la posición y el rol que juegue dentro de la organización, el tamaño de proyectos que gestiona, dentro de esto por supuesto el budget que se maneja y el tamaño del equipo que participa en el proyecto. Vamos a ver cada uno de ellos para entender más o menos cuál es el impacto que tiene dentro del salario este tipo de factores. En el caso de por experiencia, como podemos ver, normalmente los salarios ya de una media superiores a la media están cuando se tienen alrededor de 10 años de experiencia. Eso es lo que he podido ver y es básicamente la realidad. Ya después de 10 años de experiencia, los salarios pasan por encima de la media normalmente. En cuanto al rol, aquí podemos ver cómo el PMI divide en varias categorías los roles del Project Manager. Y es muy común ver estas 3 categorías, Project Manager 1, 2 y 3. El 1 lo podríamos considerar como un Project Manager entry level, es decir, un profesional que está iniciando en el tema de la gestión de proyectos, mientras que el Project Manager 3 ya cae en la categoría de Senior Project Manager. Así lo vamos a definir para efectos de análisis de este estudio. Entonces aquí pueden ver cuáles son las diferencias entre uno y otro perfil. También en el estudio se hace un énfasis en que en promedio el profesional certificado como PMP ganaba un 33% más.
En esta tabla podemos ver cómo, por ejemplo, en Estados Unidos se reconoce un poco más la certificación de PMP, con un 44% en promedio más de salario con respecto a un no certificado. Y por su contraparte, pues en el caso de Reino Unido, un 25% lo considera como un incentivo salarial. En el caso del presupuesto, normalmente para que se den una idea, normalmente los presupuestos o los salarios ya por encima del promedio es cuando se manejan presupuestos que están superiores al $1.000.000. Entre 1 y 10 millones de dólares es un monto, digamos que aceptable para ya considerar un salario por encima de la media. Y aquí podemos ver entonces las diferencias salariales con respecto a las bandas de presupuesto. En lo que respecta al tamaño del equipo, aquí por lo general también dentro de lo que es el seniority del project manager y también dentro de lo que es estar encima de la media es cuando ya se gestionan equipos de aproximadamente 10 personas en promedio, poco más, poco menos, pero eso es aproximadamente los tamaños de equipo que tienen un ingreso de salario por encima de la media. Ahora entremos a ver el tema por países. Esto es bastante interesante. Como les dije, yo elegí 4 para profundizar un poco en esta materia. Veamos el caso de Alemania. En el caso de Alemania tenemos en primer lugar, lo que aquí tenemos primero que diferenciar lo que es la mediana de la media. A la derecha, mean es la media o lo que podría ser, digamos en otras palabras, el promedio. Y la mediana a la izquierda nos da una referencia cuando ordenamos los datos de mayor a menor y buscamos el punto medio del salario entre esos. Entonces es importante tener esto en cuenta porque normalmente desde mi punto de vista, o sea, el promedio puede verse sesgado por salarios muy altos comparados con salarios muy bajos. Pero el caso de la mediana es un poco más, desde mi punto de vista, digamos que ayuda un poco más porque te da como ese punto medio real entre los salarios altos y los bajos. Entonces yo aquí pues puse los dos rangos y en el caso de Alemania podemos ver, porque esto está en euros, en el caso de Alemania lo pasé a dólares acá y podemos ver que entonces la mediana estaría entre 98.000 y 106.000 dólares y el promedio o la media estaría entre 104.000 y 115.000 dólares. Eso dependiendo si es solo salario o compensación total, porque aquí hacemos el PMI hace la diferencia. Una cosa es solamente lo que es el salario y la otra es ya el salario más compensaciones. Compensaciones que pueden ser bonos, acciones o cualquier otro incentivo que se pague adicional al salario base. Otro detalle interesante es que para poder saber si los valores estaban, digamos, dentro de los rangos adecuados, lo que yo hice fue no quedarme solo con los valores del PMI, sino me fui a buscar los datos en Glassdoor, que es una plataforma muy interesante. Para los que no la conocen, búsquenla y si pueden inscribirse, háganlo porque alimenta mucho a nuestra comunidad para poder saber rangos salariales, qué tipo de empresas son, valorar las empresas, los managers. Entonces Glassdoor da una visión muy interesante, también ayuda para entrevistas, te da tips en el sentido de que los usuarios comparten cuál fue su experiencia con las entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, si no conocías la plataforma Glassdoor, te invito a que lo hagas, te suscribas y compartas las opiniones que tienes de tus compañías donde has laborado. Pero bueno, entonces en el caso de Alemania yo en este caso también comparé los salarios que encontré en Glassdoor para ver qué tan bien o qué tan mal estaban alineados con los resultados del PMI. Como podemos ver aquí, un Project Manager, según lo que es el PMI, ganaría alrededor de los 82.926
dólares en Alemania. Según Glassdoor, ese salario está en 75.000. Hay una diferencia ahí aproximadamente de unos $7.000, pero bueno, no es tan significativa, así que podríamos decir que está bastante alineado. En el caso de un Senior Project Manager, que como les dije es el Project Manager 3, según el PMI debería ser un salario promedio de 101.723. En el caso de Glassdoor se reporta un salario medio de $93.000. Así que esto me ayuda pues a darme una mejor idea de cómo andan los valores de un país comparativamente entre lo del PMI y lo que dice Glassdoor. En el caso de la industria que presenta los mejores salarios pagados en Alemania, son la aeroespacial, la industria de ingeniería en general y lo que tiene que ver con recursos, agricultura, minería. Estos son donde están los salarios más significativos, los 3 salarios más significativos por industria en Alemania. En cuanto a la cantidad de empleados, este dato es interesante porque normalmente las empresas grandes son las que pagan los mejores salarios. Entonces decidí poner acá cuáles eran la cantidad de empleados, que son factores que el PMI señala como importantes para definir el salario. La cantidad de empleados en Alemania, normalmente los salarios mejor pagados es cuando la empresa tiene 10.000 o más colaboradores. En el caso del tamaño del proyecto es cuando estamos hablando lo que dijimos antes, de gestionar entre 10, 14 personas. Y el budget, como les dije también antes, ya es cuando se supera el $1.000.000. Estos son estándares que se repiten generalmente entre uno y otro país, como vamos a ver. Pero bueno, sigamos. En el caso de Alemania también, aquí podemos analizar otro detalle que el PMI también menciona. Y es interesante porque aquí está haciendo la categorización entre los que son empleados, digamos, directos de una empresa y los que trabajan por cuenta propia. Entonces aquí podemos ver que en el caso de los que trabajan por cuenta propia y los que trabajan digamos bajo el régimen de alguna compañía, pues tienen diferentes rangos salariales. En el caso de Alemania son más altos cuando se trabaja por cuenta propia que trabajando para una compañía. Veamos el caso de México. México también pasé los datos a dólares porque abajo están en pesos mexicanos. Y entonces diríamos que el rango de la mediana está entre $46.000 y $52.000 al año. Y el promedio entre $53.000 y $60.000 al año. Según el PMI, un Project Manager en México estaría ganando alrededor de unos $34.847. Según Glassdoor, ese valor está alrededor de los $28.415. Así que podemos ver que también está bastante alineado con la realidad. Y en el caso del Senior Project Manager todavía más. Según el PMI deberían ser unos $46.675. Según Glassdoor está alrededor de $45.108. Entonces bueno, eso nos da una idea también de la veracidad de los datos. En el caso de la industria que mejor paga en México, estas son las 3 que se pudieron identificar, lo que es consultoría, servicios financieros y tecnologías de la información. Esas 3 son las que reportan de momento en promedio, como les digo, los salarios mejor pagados. En cuanto a la cantidad de número de empleados, aquí en México es un poco menor. No son empresas tan grandes, digamos, para tener ya un salario, digamos, por encima de la media, pues se habla de organizaciones entre 2.500 y 5.000 empleados. Recordemos que en Alemania eran 10.000 o más. En el caso del salario por tamaño de equipo, aquí sí concuerda entre 10 y 14 personas, es normalmente lo que se maneja, y también concuerda el dato de los presupuestos. Ya después de 1 a 10 millones es lo que normalmente se maneja para tener un salario por encima del promedio. En cuanto al tema de ser empleado o no ser empleado, de trabajar para una empresa o ser trabajador independiente, digamos,
Aquí sí hay diferencias un poco, pareciera que en el caso del Project Manager tampoco hay muchos datos, pero en el caso de un Project Manager 3 gana más siendo empleado de una compañía que por su propia cuenta. Pero los datos no están completos, así que pues es simplemente para tener un parámetro. Pasemos al caso del Reino Unido. Entonces en el Reino Unido igual, los salarios, la mediana está entre los 89.000 y los 98.000 y el promedio pues entre 97.000 y 109.000 según este estudio. Veamos cómo anda con respecto a los datos de Glassdoor. Un Project Manager según el PMI debería tener un salario promedio de los 62.852. Según Glassdoor es de 59.192, lo cual está bastante aproximado. Y en el caso de un Senior Project Manager según el PMI debería ser de los 84.222 y en el caso de Glassdoor lo reporta con 75.700. Hay una variación un poquito más grande ahí, pero tampoco es tan significativa, digámoslo así. Las industrias que mejor reportan en cuanto a pago salarial en Reino Unido son los servicios financieros, también las industrias de recursos, agricultura, minería, etc. Y la industria del retail también está dentro de las tres categorías con mejores salarios. En lo que tiene que ver con cantidad de empleados es lo mismo. Se habla de empresas que normalmente superan los 10.000 empleados, por eso normalmente estos rangos salariales se manejan en compañías multinacionales. El tamaño del equipo del proyecto el mismo también, entre 10, 14 personas en promedio, y el presupuesto para proyectos también estamos hablando de entre 1 y 10 millones de dólares. Así que estos datos son muy similares a, por ejemplo, los de Alemania también. En cuanto aquí está el dato con respecto a lo de ser lo mismo que les dije, ser empleado directo o autónomo y trabajar para una compañía. Entonces en este caso pues el empleado que trabaja por su cuenta reporta salarios un poco más altos que el que trabajaría para una empresa. Ahora veamos el caso de Estados Unidos, que como les dije, dentro de los 21 países analizados, Estados Unidos es el que reporta el salario más alto, con un promedio de 124.624 y 135.000 en el caso de compensación total, y una media que está entre los 120.000 y los 125.000 dólares en el caso de la compensación completa. Si vemos el análisis con respecto a Glassdoor, lo mismo, un Project Manager debería según el PMI andar alrededor de los 85.000, pero según Glassdoor es superior, está en 95.000 dólares al año. Según el PMI, un Project Manager Senior debería estar ganando alrededor de los 120.000 dólares. Según Glassdoor también es más, son 130.500 dólares. Así que bueno, aquí hay una pequeña diferencia y creo que pues es importante tomarla en cuenta. En cuanto a las industrias que más pagan, en el caso de Estados Unidos está la consultoría, la industria farmacéutica y la industria de los recursos, como agricultura, minería y demás. Si lo vemos por cantidad de empleados, andan los datos similares en empresas entre 5.000 y 10.000 empleados para adaptarse a los salarios que estábamos viendo. Aquí el tamaño de los proyectos, del tamaño del equipo de proyectos sí es un poco menor. Se hablan entre 5 y 9 personas, no entre 10 o 14 como en los otros casos, entonces varía un poco. Y el presupuesto también varía. Se habla de que ya para estar por encima del promedio normalmente pues con manejar presupuestos por encima de los 500.000 dólares y el $1.000.000 sería suficiente. Así que bueno, en Estados Unidos hay una variación interesante en cuanto a ese parámetro. Lo que tiene que ver con ser autoempleado o no ser autoempleado pues coincide más o menos con el caso anterior, es decir, pareciese que se paga más ser trabajador por cuenta independiente que trabajar para una empresa, al menos en Estados Unidos.
Y ahora, bueno, un dato interesante que les voy a compartir es con España. España no está en el listado de los 21 países, como pudieron ver. Sin embargo, me di la tarea de buscar un poco de información también en Glassdoor porque pues me interesa, y yo sé que hay muchos de ustedes que les interesa conocer cuál es la situación en España para efectos de lo que es el Project Management. Pues bien, según Glassdoor, un Project Manager en España está ganando alrededor de los $43,482. Y un Senior Project Manager debería estar ganando alrededor de los $61,000 al año. Estos valores, para los que pues trabajan en España, puede que les suene un poco superior a lo que es la realidad, porque yo estoy seguro, y por lo que los que hemos estado aquí viviendo en España conocemos, normalmente lo que te ofrecen las compañías rondará pues alrededor de los 20,000, 20 y tantos mil euros al año para un entry level, digamos un project manager empezando, quizá menos incluso, y pues quizá de alrededor de los 36,000, 37,000 para un senior project manager. Lamentablemente no es algo que sea mi opinión, sino pues que ha salido en muchas publicaciones. España vive un tema de salarios complicados, donde pues normalmente están por debajo de la mayoría de países europeos. Entonces estos valores que reporta Glassdoor, sin embargo, pues creo que están basados en empresas muy grandes, multinacionales, porque por ejemplo, como podemos ver aquí, la media de esos salarios sí corresponde, pero para empresas que ya, como hablamos anteriormente, superan alrededor de los 10,000 empleados. Aquí se mencionan empresas como Indra, Telefónica, Accenture, Everis o Entity Data, o IBM, Vodafone, ADP, y hay dos excepciones que no son compañías extranjeras o multinacionales, sino que son compañías locales, que son compañías que pertenecen a la banca española, como son CaixaBank y BBVA. Entonces esas empresas que sí ya son muy grandes, sí reportan salarios pues que van a estar superiores o por encima de los promedios. Pero si nos basamos en la realidad y sabemos que la gran mayoría de empresas españolas no son multinacionales ni con más de 10,000 colaboradores, pues los salarios sí van a andar, como les digo, por debajo de lo reportado en Glassdoor. Con esto espero haberte dado una perspectiva general de cómo están los salarios a nivel de América y de Europa para lo que es la profesión del Project Management. Como te digo, aquí varía mucho dependiendo de la compañía. Yo siempre recomiendo pues valorar mucho el poder ingresar en una compañía multinacional, debido a que pues los beneficios, los salarios y demás son mejores. Eso no lo podemos negar. Definitivamente estas compañías manejan estándares diferentes a los de una empresa pequeña o local, y pues también dependiendo del rol y la experiencia que vayas teniendo, puedes ir accediendo a mejores pluses salariales, mejores incentivos y demás. Pero esto ya nos da una idea de por dónde andan los salarios de la profesión, que comparados con otros tipos de industria, la verdad es que están bastante bien. Así que te invito a seguir en la carrera de la gestión de proyectos. Y pues nada, espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Gracias.